Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 16. Y hoy queremos estudiar el versículo 20. Entonces Absalón dijo a Ahitofel: den su consejo sobre lo que debemos hacer. Queridos amigos, aquí seguramente que tenemos un gran respiro para Husai, porque ahora es el mismo rey, es decir, Absalón le está aceptando entonces a Husai dentro de los consejeros, porque él dice a Ahitofel, y Ahitofel pues es el que está directamente con Absalón, y era el que incluso también le ayudaba a David. Entonces era su consejero también de David, y aquí directamente ya da la orden: den su consejo sobre lo que debemos hacer. Y que van de la grupo, dentro del grupo, y vamos adelante. Dentro de nuestro contexto narrativo histórico, como siempre, tenemos que saber qué lugar este versículo ocupa aquí dentro de la Biblia, dentro de esta narración y su contexto histórico. Este versículo marca un cambio decisivo dentro de la rebelión de Absalón. Marco decisivo. ¿Por qué va a ser un marco decisivo? Y porque el relato pasa de la consolidación simbólica del poder a la búsqueda de dirección estratégica. Bueno, dale, si yo que cuerañe, pues no te bañe, va, pues dale, oíma. Ya recoma la ñan de equipo. Eso es más o menos lo que está diciendo. Ya tenemos el equipo y por lo tanto tenemos que comenzar a trabajar y a caminar. Después de entrar en Jerusalén y recibir el aparente apoyo de Husai, Absalón se dirige ahora a Ahitofel, el consejero más prestigioso del reino. Por eso estábamos diciendo aquí un triunfo de Husai, ¿verdad? Os convencéis, vas a ver entonces a Absalón. A ver, un poco paite será. Oye, pona la curego, a ver, a la otra, todo ñeñando, pona, denle. Pero, uy, va, la ya potañando. Pero él en ningún momento tenía que demostrar que él estaba como un espía. La espionaje no. Entonces era peligroso también para él. Pero ahora cuando damos un giro total, ¿por qué? Porque Absalón dice: dale, fuerza. Pemo ya tuña en el grupo, pemo me uge sube, dale, ya le coma la equipo, ñe, pues una tuña va, po. Ñe, pues una tuña por la ñe, buena. Este centro del versículo gira alrededor de la noción de consejo, porque él también entra como consejero. Esta es la famosa palabra que utiliza el hebreo, el etzá. Etzá, que implica deliberación sabia, orientación política, discernimiento práctico. O sea que le está dando todo el poder, porque primero tienen que deliberar, después tienen que orientar dentro de esta política de nuestro accionar, y sobre todo después tienen que hacer un discernimiento práctico, o en práctica. Pero ustedes juntos como equipo van a comenzar a reflexionar, a pensar por dónde vamos a caminar. El verbo den, es decir, le tiene que dar, muestra además que Absalón no actúa todavía desde autoridad plenamente consolidada. Necesita legitimarse mediante la palabra del consejero. Entonces, cuando le está llamando a su equipo y le está diciendo, ciertamente que ya tiene una cierta autoridad, porque es la reina, y nada, más o menos asumí, imagina, golpe de estado, la actúa ya de Parama. Él ya está en Jerusalén, ya está asumiendo, pero le falta todavía. Entonces necesita conocer el camino que seguirá tomando. Entonces Ahitofel ya. Entonces él confía, dale usted, consejero, dale. El texto revela así un liderazgo que, aunque posee poder visible, aún depende profundamente de la validación intelectual y estratégica de los consejeros. Los consejeros le van a decir cómo va a tener que él actuar como rey. Absalón. Con paso de plomo, decimos nosotros. Dentro del aspecto histórico, los consejeros reales tenían un rol crucial en las monarquías del Antiguo Oriente. Es decir,
no eran únicamente asesores técnicos, sino intérpretes de la situación política, militar y social del reino. Acuérdense, ¿verdad? Toda la situación, una situación política, militar, social, todito tenemos que ver. No podemos arriesgarnos, decimos socialmente, pero sin embargo políticamente no tenemos respaldo. O no podemos lanzarnos políticamente si militarmente no tengo el respaldo, y así sucesivamente. Es decir, aquí hasta incluso podemos decir el famoso trípode. Vos no podés una cámara hacer parar sobre un solo pie, ni sobre dos simplemente, o atendí, voy a trípode yo coma, los tres, ¿verdad? Entonces, esa situación política, militar y luego la cuestión social es lo que le dará la fuerza, la fortaleza para poder asumir los pasos siguientes. Agitofel gozaba de enorme reputación. Más adelante el texto dirá que sus consejos eran considerados como si alguien consultara la palabra de Dios. Lo que él decía Agitofel, así que en Duque. Esto refleja una cultura política donde la sabiduría estratégica poseía casi carácter sagrado. En contextos de guerra civil, las decisiones tomadas en consejo podían determinar la supervivencia o caída de una dinastía. El versículo sitúa a Absalón en el momento delicado, donde el poder conquistado debe transformarse en gobierno efectivo mediante planificación y dirección. Es decir, a ver, Absalón oye esa peama, oye esa cuama, entonces llama enseguida a sus consejeros. Pero hoy hay una cosa bien práctica, ya pona. Diga, tú y la ya, pues está la pared y veina. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 20. Entonces Absalón dijo a Agitofel, den su consejo sobre lo que debemos hacer. Es decir, dar un poco el consejo, dale fuerza, dale a Agitofel, den ustedes el consejo. Vamos a escucharle. Incluso incluyéndole aquí entonces a Husay. Vamos a ver de un aspecto cultural antropológico. El acto de consultar consejo, necesito el consejo de, era una práctica esencial en el mundo del Antiguo Oriente. Gobernar sin consejo era considerado imprudencia y signo de necedad. Y adecuada consejero. Por eso se dan cuenta que es importante conocer la realidad para poder gobernar. Las cortes reales funcionaban como espacios de deliberación colectiva, donde ancianos, estrategas y hombres sabios participaban en decisiones políticas fundamentales. No podemos improvisar nada. Si vamos a mirar de un aspecto social, esto nos muestra una estructura donde el poder, aunque centralizado en el rey, dependía enormemente de redes de sabiduría y asesoramiento. Es decir, está centralizado en el rey. Muy bien, todo centralizado en el rey, pero esto depende enormemente de redes de sabiduría y asesoramiento. Pero villan de yagua tatañaína, apea la ñandilla y potañaína, ¿verdad? Es una sabiduría y es un asesoramiento que me irán dando aquí los consejeros. Al cual hoy porque ellos conocen la realidad, entonces no voy a moverme en falso, porque pea la iba y vea y no. Si vamos a mirar el aspecto antropológico, este versículo muestra una característica profundamente humana, es decir, quien alcanza poder necesita orientación externa para sostenerlo. Dictatui, antropológicamente humana, queridos amigos, es aquí el consejo. O si no, nada te sostiene. Eres como te hablan de asesorar, eres como te hablan en Bogotá, en Die, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque conoce la realidad. Y conociendo la realidad sabe cuál es la reacción de la gente, del pueblo. Absalón
pese a su éxito inicial, experimenta la inseguridad propia del liderazgo en crisis. Experimenta inseguridad, a pesar de que él tuvo ese éxito inicial. Voy para la y tú a ver, o a ver, ya de golpe de Estado. Hay un éxito, ¿verdad? Inicial. Pero, también él siente una inseguridad, porque es algo nuevo para mí. Entonces, en tu mante a ese consejero, cuera, para la gente así, güey. El ser humano busca consejo porque reconoce implícitamente sus límites frente a la complejidad de la realidad. Y además este texto refleja cómo la inteligencia colectiva y la interpretación estratégica forman parte esencial de la vida social. De la vida social. Es decir, nosotros para poder llevar adelante una comunidad, una vida social, de relaciones, necesitamos interpretar bien la realidad. Y esto, queridos amigos, nosotros sabemos muy bien. Ahora estamos hablando de un aspecto político, cómo llevar adelante una comunidad. Pero toditos los que estamos, no sé, escuchando, solamente que hay algún empresario, no hay cuál por ahí, la haya por ahí, igual hace negocio, vaya, botas mañana, ya tan va, el oñi contenido ahí. La vez pasada uno me decía, ¿verdad? Yo comencé para ir haciendo jabones, ¿verdad? Pero después me di cuenta que además de ese jabón, que era solamente para lavar, porque oye, vos jabón para lavar, la facilidad de lluvia. Apenas se llama ahí la gente, o por donde más se recoge jabón de olor, ya jugamos. Entonces comencé ya a maquinar, ya podemos ver. O sea, es lo que necesita la gente. Apenas se apenas y más llega ahí, de que pe jabón y pe michito, pesan de puro 3-4 veces lo que sea y capture muy. Entonces, necesidad de la gente va a evaluar y cote ahí. Había tu ahí más ya deben ir porque sigo yo y se ahí te mi puro me ande coyo ve. Y entonces ella me hace pensar y cada vez voy más. Jabón, o mío recuerda especialmente yo y jamás, el olor también para la ropa, a todo eso. Yo jóvense, ve otras cosas y después ya va variando, no es solamente ya el jaboncito, sino que ya detergentes, apenas. Y así también aquí, ¿verdad? Es conocer la realidad, la vida social, la necesidad de la comunidad. Por eso, la presencia implícita de la idea, esta es la palabra bulé que se utiliza, la deliberación, la adesiditágina o el consejo. Esa deliberación, ese consejo, ayuda a comprender la dimensión racional y política del momento. Dimensión racional y política del momento. El poder necesita pensamiento, no solo fuerza. Pensamiento, no solo fuerza. Y eso es lo que entonces Absalón está pidiendo. Dale, calcularse, añadir de la realidad. Porque upeo la olaña ya moñe punuda y ella pojan ella y responder a la necesidad del pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañi Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañi Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 20. Entonces Absalón dijo a Ahitofel, den su consejo sobre lo que debemos hacer. Dentro de las palabras claves siempre tenemos, la primera es el esá. Ahí dice la esá. Etzá, deliberación, consejo, orientación sabia. Etzá. Vea, ya orientada. Entonces este término expresa una orientación dirigida hacia la toma de decisiones importantes. Entonces yo me le aconsejo para tomar decisiones importantes. Del aspecto exegético, el autor sagrado muestra que el consejo no es accesorio al poder, sino parte estructural del ejercicio del gobierno. Absalón necesita dirección porque el poder sin discernimiento permanece inestable. Queridos amigos, esto como yo les estaba diciendo, esto es bien antiguo, pero esta es la realidad
de la humanidad. Siempre ñandé la yapota vaina ya tomando la decisión ya iba. Primero conociendo la realidad, o sea, el consejero va a ser aquel que conoce la realidad. Se mandó a mala o colegio ve a pesar hoy oye pues era aquella pa ibe consejero. Va el consejero, a la consejero no oí era el sacerdote encargado de la disciplina. Le decimos nosotros actualmente también, ¿verdad? Y era el país, era el encargado. Yo estoy hablando un poco de la congregación salesiana, ¿verdad? Y entonces el consejero era el que siempre estaba, yo recuerdo, estaba en el patio. O corrí, mitad ya tebe, juventud a tebe, o ya, o mañana. No es simplemente alguien que está en una oficina para aconsejarte. También, como un consejero. Pero, principalmente aquí el consejero es aquel que mira, por eso decíamos, hoy ya, hoy cuál es la realidad. Hoy ya, hoy te se llamando a lo mitad y siempre, ni botabe, baño, por ejemplo, moto ya, la baño, etcétera. Y yo recuerdo la pedagogía salesiana, eran esos baños bien hermosos, era grande, así abierto, pero por ecoe estilo saguamo y ver qué juego. ¿Por qué? Y porque justamente para que no se vayan en esa piecita y que esto recoico y fuera. Pues no que como más carne a ver lleva. Entonces, recuerdo muy bien, ¿verdad? Muy bien diseñado. Pero, ¿cuál era la finalidad? Y la finalidad era esa, que uno pueda tener una observancia. Pero en el carisma salesiano, oye, pues era el sistema preventivo, de prevenir antes que curar. Entonces el consejero, de aconsejar sobre la realidad. Entonces el ETSA es muy importante. ¿Por qué? Y porque se necesita una dirección. Hay una segunda palabra que es el asá. Asá quiere decir hacer, actuar, ejecutar. Esto orienta una acción futura aún no definida, lo que debemos hacer. Va ella yapota, asá, va ella yapota. Revela que la crisis aún no está abierta. Absalón posee Jerusalén, pero todavía debe decidir cómo consolidar su reinado. El relato muestra la transición entre la conquista inicial y la construcción efectiva del poder. Y esto es lo que nos pasa a todos, en cualquier lugar donde nosotros asumimos un puesto, un cargo. Yo recuerdo cuando había entre nosotros también los cambios. Bueno, te pongo de párroco. Bueno, arejola de párroco. Hay papama ya decidimos. Coche parroquia. No. Pie de plomo. Y Papa Francisco, pie de plomo. Venga tú, veña mañana, ñajenduta, viste, conocer la realidad. En vueltita hablan de gente cuera, se mandó a cada día con un grupo, ¿verdad? Con un grupo económico, grupo pastoral, grupo de misionera de Manzana, grupo de la Legión de María, o sea, venga tú. Más o menos en 15, 20 días, se reuní paité, cuando llegan los grupos fuera, regendú paité, regendú lo positivo, y más que decir regendú lo negativo. Sé por lo menos que me va por andar que yo, ¿en qué tenemos que mejorar? Vean ¿en qué tenemos que mejorar? ¿Qué tendríamos que esforzarnos un poquitito más? A ver, la gente ya no se ya. A ver, vaya y coté, ya haya visitado mis así, a ver, vaya y coté, ya haya visitado a las familias. A ver, vaya y coté, ya haya calle, ya por la ñana en misa, iglesia en salida, ese. A mí ya tenemos que, mira, porque la gente te habla de su realidad. Va el añaicotenea, hamba, epala, ya pongan entonces. Pues andas ahí con una carta, todo un librito escrito, esto. Bueno, espérame, con el bella bota se pea. Tranquilo. De ahí va lo y nada, a ver. Se llamando a Varadero, bueno, los pescadores, ¿verdad? Entonces ellos ahí, bueno, tenían su trabajo, pero no ganaban suida, a precio muy baratito. Entonces los abrí ahí la esplanada, viernes, sábado, domingo, pero muy llegaba toldo, pero venden la pende pira, o para ir de misa, unía. Pero tú al final, o ya pomara por grupo, porque, pues, tema de caja, o por ahí te dicho,
la gente pilla. Entonces, yo recuerdo una señora me decía, lo que nosotros, padre, lo que yo vendía y, en una semana, no sé por cuánto vendía. Haga un día y te va ahí a vender para tema a precio por ave. Bueno, por decir, se dan cuenta, pero uno tiene que conocer la realidad. Es lo que hay, es lo que es, donde hay explotación, donde las cosas no funcionan, y cómo podemos ayudarle para que uno se vuelva, entre comillas, empresario de sí mismo, ¿verdad? Con lo poco o con lo mucho que tiene ahí, pero para generar. Y no ser un tembiguay simplemente que está dependiendo de otro que después incluso le puede estar explotando, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas son cosas muy interesantes. Apegándola esa, lleva. Realizar, ejecutar, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer. Entonces, este relato, cuando utiliza esta palabra, muestra la transición entre una conquista inicial, porque en joven y sobre todo la construcción efectiva después de ese poder, porque Absalón o construía la y poder. Pero para hoy, para responder a la necesidad de esta gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, capítulo 16, versículo 20. Entonces Absalón dijo a Ahitofel, den su consejo sobre lo que debemos hacer. Den su consejo sobre lo que debemos hacer. Queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Porque aquí tenemos que ver cuál es la enseñanza que nos quiere dejar este versículo. A ver, eso es el consejo. Dale a Ahitofel fuerza. A ver, Erupaiteña de a todos los consejeros, a ver, Husay y llama a Ibn Abedeme. Vamos a darle esa posibilidad. Entonces, la primera enseñanza es que el poder humano necesita siempre orientación y discernimiento para sostenerse. El poder humano necesita, queridos amigos. Yo recuerdo dentro de las congregaciones, en realidad, todas las congregaciones religiosas están luego por derecho canónico, etcétera, etcétera, que las congregaciones, el superior de una congregación religiosa tiene su consejo, tiene sus consejeros. No puede él tomar nomás ciertas decisiones, ¿verdad? Hay ciertas atribuciones, claro, que él tiene la autoridad, digamos, de tomar decisiones. Pero hay ciertas cosas que cuando, por ejemplo, el consejo, por lo menos dentro de la vida religiosa, los consejeros, siempre tienen que ser impar tiene que ser, bueno, que hoy en la empate, siempre impar. Y ahí es donde aparece la cuestión del sí y el no, ¿verdad? Antes, más que decir sí y no, era poroto blanco, poroto negro. Oye, en las votaciones. ¿Cuánto poroto blanco? ¿Cuánto poroto negro? Si había muchas riñas, etcétera. Y si todos los consejeros decían que no, no, o la gran mayoría y la sí, entonces ni el superior podía revertir eso. Él no podía decir después sí, diga tú y la sí, porque o en tu paitele consejero y no, y también al revés también, una cosa interesante, todito dicen que sí. Sí. Era superior. Hay que actúa y no, ante ciertas situaciones. Pero eso es por otra cuestión, ¿verdad? Es por la cuestión de lo que se llama ya en el aspecto de la conciencia, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas dentro de las confesiones, dentro de ciertas direcciones espirituales, dentro de ciertos secretos, ¿verdad?, que se reciben como un superior. Yo estoy hablando de la vida religiosa, la vida sacerdotal, y por lo tanto hay muchas cosas que uno recibe, ¿verdad?, pero en forma muy de el sigilo sacramental incluso, ¿verdad? Entonces uno no puede violar eso. Entonces ante esa situación, todo el mundo, sí, güey, no, hombre, güey.
Se ave en conciencia, bueno, listo, muchas gracias, pero ve, se ha decidido, no, ¿entendiste? Es interesante, ¿verdad? Pero al revés, porque puede ser que yo como superior estoy súper decidido, sí, ese es, pero los otros consejeros, entonces pues dicen, no, que también por un sigilo, ¿verdad? De cada uno de ellos saben y miran también y saben, pero hago el aconsejo. Y digo que no, hacienda la superior abuela era sí, pero ya puedo hacer, porque ya decía. Bueno, estas son cosas muy interesantes. Hay una segunda enseñanza. Las decisiones políticas antiguas dependían profundamente del consejo y de un consejo sabio. O sea, cualquier cosa que tenía que hacer dependía del consejo. Ese consejo sabio que uno tiene que ser capaz de escuchar y luego de ir hacia adelante. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, que es el gobierno bíblico aparece vinculado a la deliberación colectiva y estrategia. Entonces, el gobierno bíblico que nosotros leemos y encontramos en la Biblia siempre está vinculado a una deliberación colectiva. La gente señó cuatijañó, ella decidí, hipotaupea, etcétera, no. Sino que siempre es el grupo, es la comunidad, deliberación colectiva, pero al mismo tiempo es una deliberación también estratégica con respecto a la situación que se está viviendo. Hay una cuarta enseñanza: el ser humano reconoce sus límites buscando guías en otros. Bueno, esto es para subrayar y para decir que el consejo es muy importante. Un consejo. Consejo de magistrados. Bueno, ojalá, ¿verdad?, que estas cosas funcionen así. Por eso que este es un libro político para políticos, ¿entiendes? Esto es esencial y fundamental para un crecimiento espiritual de la persona, de la sociedad. O decimos que somos cristianos o seguimos simplemente con estrategias que no responden a una vida cristiana, a una vida bíblica, ¿entiendes? Sino que responden a otros intereses mezquinos y personales, ¿verdad? Entonces, el ser humano reconoce sus límites. Yo reconozco, yo iba a tomar esta decisión, pero me doy cuenta que todos ustedes ven cosas que yo no estaba viendo. Y por eso se suele decir, cuatro ojos ven mucho mejor que dos, y a 4, a 8, a 16 ojos ven mucho mejor que el mío simplemente. Y entonces, como una última enseñanza, queridos amigos, de este versículo es que Dios actúa incluso dentro de los procesos humanos de decisión y deliberación. Es ahí donde Dios actúa. Dios actúa en todos los procesos. En esos procesos de decisión y en esos procesos de deliberación. ¿Cómo Dios actúa, queridos amigos? Ñande yara siempre oyapoja ela y parte, pero a través de nuestras decisiones. A eso le llamamos nosotros encarnación. No es que Dios va a venir ahí, estamos reunidos y de repente se oscurece todo, se apagan las luces, y escuchamos una voz que dice, yo les digo a ustedes, tomen esta decisión. Oye, no. Dios habla, vamos a donde, avena. La voz de la conciencia, decimos nosotros, esa es la voz de Dios. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les voy a dejar ahora la bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.